¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Esta noche estaremos hablando de lo poco que queda de la cuenta regresiva o de la tierra derecha para la inscripción de primarias en el oficialismo. Hasta aquí es lo que hay. ¿Habrá candidatura única en el socialismo democrático? ¿Será Toá o Bodanovich o ambas? ¿O irán juntos a la elección de junio? Hay voces que piden unidad en ese mundo, en ese sector del oficialismo. Bueno, estaremos también hablando con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, quien, como usted sabe, juró como senador en reemplazo de Isabel Allende. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y saludamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche, nuestros invitados. Paula Walker, socia y directora de Origen Consultores. Paula, gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías. Gracias, Max. Buenas noches. Y Max Pávez, ex subsecretario, abogado. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo digo, sonó feo porque dije, bueno, las primarias oficialistas, que es la que hay. No es que lo que hay como peyorativo, es la única que hay, a eso me refería, ¿no? No hay otra porque la derecha no logra, Max, tú ya me hablarás, pues militante de RN. Perdón, de la UDI, disculpe, de la UDI, sí. Es que te escuché a ti, RN, y me quedé, pero sí, de la UDI, por supuesto. Y no logró, la candidata Matei no logró, incluso intentó una alternativa B, tampoco se logró, pero vamos a hablar de la del oficialismo, que es como, yo imagino, un profesor de política o de ciencias políticas, como el manual de una primaria, como está resultando hasta ahora, competitiva, con 5 candidatos. Ahora el resultado es muy incierto. ¿Cómo lo estás viendo, Paula, como experta en estos temas? Yo estoy muy de acuerdo con que es una primaria súper interesante y creo que es competitiva. En algún minuto, Carola Toá, cuando salió del Ministerio de Interior, dijo, cuando estaba solita, ¿te acuerdas? Dijo, sí, yo sí. quisiera que fuera una primaria que le permita a la gente entusiasmarse, levantarse de su casa e ir a votar. Yo creo que eso es lo más importante. Es voluntario y puede votar todas las personas que son militantes de los partidos que participan, e independientes. Claro. Y por lo tanto, hoy día yo creo que es una primaria además que tiene una característica, representa bastante bien, creo yo, la centroizquierda, porque tiene gente que está bastante más de continuidad del gobierno, que es el caso del diputado Winter. Tienes 2 exministras, que igual es una cosa interesante que el gobierno sea capaz de tener 2 exministras que sean capaces de competir y de hacer propuestas al país. Y está el caso de Mulet. Y el último que nos falta es Paulina Bodanovich, la senadora Bodanovich, que son las 5 personas. Entonces, le permite a la gente que se identifica con la centroizquierda elegir una mirada entre esas 5. Tiene casi todas las alternativas posibles. Sí. Faltaría, diré la DC, pero no sabemos qué DC. Sí. La hemos visto bien tironeada en el último tiempo. El Partido Radical tiene que tomar una definición muy pronto. Tal cual. El Partido Liberal ya la tomó, con Carolina Toá. Competitiva, ¿la ves competitiva? Yo la veo competitiva hoy día, de hecho. ¿Ves favoritas? A ver, ¿qué me pasa? Veo una candidata que luce más. Veo 3 candidatos que lucen más y 2 que lucen un poquito menos. Veo a Carolina Toá, recibe apoyos y siempre recibir apoyos en una campaña es algo positivo. El apoyo del presidente Lago, el apoyo del ex precandidato Vlado Mirosevic. Luego veo a Andrés Velasco, 30 economistas, eso te iba a decir, 30 economistas, que no es poco. Luego veo a Janet también Jara, y que la veo como muy activa, ¿no? Está teniendo. Y el tercero que veo muy activo es a Gonzalo Winter. Y luego veo 2 un poquito más rezagados, con menos visibilidad en realidad. Dicen que Paulina Bodanovich está hoy día armando su equipo de campaña. Y en el caso de Jaime Mulet, bueno, ahí está
Poquito se le ve, ¿no? Un partido, claro, más chico. Sí. Max, ¿cómo lo ves? ¿Una primaria de manual, así con competencia, con todos los matices de un bloque, y lo ves competitivo? A ver, yo creo que la primaria del oficialismo va a ser una primaria competitiva en el sentido de que no hay ningún candidato o candidata que esté por sobre, notoriamente por sobre el resto, ¿ya? Recordemos que la centroizquierda le ha costado el ejercicio de las primarias. Recordemos que en las campañas anteriores no se habían puesto de acuerdo, han habido ejercicios de primarias como convencionales, no oficiales, pero yo quisiera mostrar... Hubo portazos, hubo tal cual. desplantones. Sí, hubo... porque no hubo... Sí. Bueno, entonces, de hecho En todas nosotros... partes no se cuece nada, por lo visto, Sí. porque ahora le pasa a tu sector. De hecho, nosotros, nuestro sector que había tenido un ejercicio primaria, habíamos utilizado todas las primarias, en esta oportunidad no pudimos ponernos de acuerdo, pero ya hablaremos de la derecha y la centro-derecha. Yo lo que veo en la izquierda, Matías, es una primaria competitiva desde el punto de vista de que no hay ningún liderazgo claro, pero yo quiero advertir que si yo pudiese bautizar estas primarias, yo las bautizo como las primarias de la supervivencia. Es decir, yo no veo un proyecto común, salvo que son partidos que hoy constituyen las coaliciones que soportan un gobierno que es un gobierno con poca popularidad, con graves problemas de gestión, con cambios de discurso radical, y por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo? Que cada alma del gobierno o subalma del gobierno se siente la necesidad de llevar una primaria, en mi opinión, para maximizar las posibilidades de la lista parlamentaria, más que por alcanzar las posibilidades serias de gobernar. ¿Por qué? Porque ser continuidad del gobierno, de este gobierno, es muy difícil. Y a pesar de que todos los candidatos están haciendo un gran esfuerzo para tratar de romper esa mochila con el gobierno, eso es imposible. Salvo Gonzalo Winter. Gonzalo Está ha sido usando esa carta. Ok, pero en general está bien, pero en general es imposible que se desmarquen del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que hay una primaria donde hay una supervivencia por las identidades. Y esa es la razón por la cual el PS, que se quebró con el PPD, sobre todo después del incidente de la casa, de la venta de la senadora, de la casa de la senadora Allende, etcétera, tienen que buscar maximizar su propia posición. Eso significa que el PS tiene que tener un candidato, que el PP tiene que tener un candidato, que el Frente Amplio tiene un candidato y que el PS tiene un candidato en el contexto, no de unidad, en el contexto de una coyuntura, de una convivencia al interior difícil. Esta semana supimos que con ocasión de la reforma al sistema político el oficialismo está bastante quebrado. Hubo hace 3 semanas, se había quebrado el eje histórico del PS y el PPD. Entonces, yo veo una primaria en donde cada subsector está buscando su supervivencia, donde yo no veo un proyecto común y donde todos van a tener que convivir con el gobierno. Termino con lo siguiente, Matías, que la duda que tengo yo es, esta primaria va a ser competitiva, pero ¿cuánta gente va a ir a votar? ¿Cuánta gente se va a levantar? Sobre todo que no hay primaria en el lado nuestro. Entonces la gente que se va a levantar esa primaria va a ir a votar por el mundo de la izquierda, del gobierno, en un escenario en el cual hay poco entusiasmo y creo yo poca esperanza de que la izquierda pueda ser competitiva. Déjame, Max, a mí me impresiona o sea, está bien porque uno es libre de decir lo que quiera, ¿no? Pero a tu primaria de supervivencia, que dices que es la primaria del sector de la centroizquierda y de que no tenemos proyecto común, la verdad es que uno mira lo que es la primaria en tu sector. Nunca se pusieron de acuerdo. Sí. O sea, ustedes realmente el proyecto común les está costando muchísimo. Más que supervivencia, la primaria de ustedes fue una primaria bien de cartón. O sea, terminaron invitando a una persona que no tiene nada que ver con el sector de ustedes o políticamente hablando puede tener que ver, pero terminaron invitando a Checho Irane, con todo el respeto que merece cada uno, pero en una invitación que ni siquiera la formalizaron. Entonces, yo creo que está bien tu idea, ¿no?, en torno a la primaria que tú le llamas de supervivencia y de una ausencia de proyecto común. Pero ustedes ni siquiera no pudieron ponerse de acuerdo con una primaria. Trataron de hacer una primaria con renuncia de senador y todo, no llegaron a ninguna parte. Entonces, me parece que claro, que uno tiene que tener como dimensionar un poco en ese sentido las cosas, ¿no? Me parece que en eso... Las primarias, yo he escuchado a muchos políticos que son súper distintas a las elecciones. Las primarias son arrastrar a la gente a que venga a votar a primaria. No, que es primaria, me voy a guardar para la elección. Entonces, arrastrar gente, en el buen sentido de la palabra, no acarrear. Arrastrar gente entusiasmarla. Y en ese arrastre de gente, que a la gente le puede dar un poco lata, que siente que su voto no vale tanto, ser oficialista de un gobierno que tiene una base muy dura de 28, 29, 30%, a lo mejor
va a terminar siendo Winter el más sagaz de decir, déjenme a mí ser el oficialista, tírenme puya nomás, háganme bullying, pero van a ver ustedes que puede ser, en una elección que se trata de arrastrar a gente más politizada, puede ser que saque ganancias. Sí. Mira, a propósito de lo que decía Max Ustedes estratégicamente, si estuvieran en esa competencia, ¿serían más de ser oficialista o de mirar para el lado? Una vez que fuiste ministro. Sí, sí, sí. Yo creo que tú lo que tienes que hacer en esta primaria, yo lo dije al principio, bien al principio, es crecer más que el apoyo del gobierno. Ya. O sea, tienes que tener más que el 30%. Lo decía hoy día el presidente y fue muy divertido porque se lo preguntan en la gira y él dice, la verdad es que tienen que crecer, tienen que ser Pero más por una mayoría. primaria con un 30 es bastante bueno. Si O van a sea, competir 5 y tú tienes el 30... Lo que pasa es que tú lo que tienes que hacer es que tratar de crecer hacia el centro. O elegir crecer hacia la izquierda, que es la elección de Gonzalo. Gonzalo quiere el 30%, el 30% es más, un poco, una mirada más de izquierda. La mirada que yo me parece más... Luego la mirada de Janet es una mirada bien más a la izquierda, ¿no es cierto? Que también es un poco más nicho, a pesar de su personalidad y todo. En cambio, lo que está haciendo Carolina Toa y lo que debería hacer Paulina Bodanovich es justamente agarrar un cachito de la izquierda y tirarse un poquito más al centro, porque tú lo que necesitas es pasar a la segunda vuelta. Porque se sabe que las elecciones en noviembre entre pito y flauta es 48-52, gane uno, gana otro. Va a ser bien peleado. Esto, claro, no va a ser paliza de uno u otro. Así es. Yo voy a responder tu pregunta aquí. Si yo fuera del mundo de la izquierda, ¿cómo miraría yo esta elección? ¿Qué es lo que está haciendo Gonzalo Winter? Gonzalo Winter sabe que es muy difícil ganar la elección presidencial. Entonces lo que está buscando, planteándose como oficialismo, es tratar de, al grupo duro más entusiasta de la izquierda, decir yo soy el líder de ese sector. Llevárselo a él, por eso es. Pero en el fondo, si yo estuviera en la vereda del frente y dijera yo quiero ser competitivo para una segunda vuelta, yo tengo que salir del gobierno, que es lo que está un poco haciendo la exministra Toá, que como es exministra del Interior, a cargo de la seguridad, Disculpa, tú le costó un montón. secretario, conoces el poder. ¿Vale la pena hacer una estrategia en función de noviembre, cuando lo que tienes aquí al frente es una primaria, ahora no más? Claro, lo que pasa ¿No es hay que ir matando los piojos de a uno, un buen chileno? Pero lo que pasa, Mati, es que, y aquí está la idea que yo quería terminar, si en esta primaria del oficialismo vota mucha gente, yo no tengo ninguna duda que al votar más gente, es decir, que tú estás convocando al electorado tradicional del mundo progresista, izquierdista de la concertación, no tengo ninguna duda que va a ganar Carolina Toá, no tengo ninguna duda. Si vota poca gente, y por eso que yo le denomino esta primaria de las identidades, lo que va a pasar es el fenómeno típico de la primaria donde tú le hablas, donde tú tienes que movilizar. Si vota poca gente, esa gente va a ser una gente muy movilizada, claro, y muy politizada. Por lo tanto, más allá de la militancia. Y por lo tanto, mientras menos gente vote en esa primaria, creo yo que va a ser más competitiva del punto de vista que no sabemos quién va a ganar. Si Carolina Toá, creo yo que es la candidata más competitiva, quiere proyectar como una segunda vuelta competitiva, ella lo que tiene que hacer es tratar de apuntar al centro, tratar de hacer guiños a la democracia cristiana, tratar de verse más concertación que frente amplista, y eso por supuesto que en un escenario de primarias donde tú no sabemos cuánta gente va a votar es un riesgo. Pero si tú estás mirando la segunda vuelta presidencial, eso es lo que tiene que hacer. Termino con una idea. Yo después me quiero hacer cargo de lo que decía Paula de la derecha, pero para no desordenar el debate. Vamos a tener tiempo para la derecha. Para no desordenar el debate, es que yo percibo, y por eso yo hablo de las identidades, que al margen de que la derecha tiene candidatos, tiene un desorden o no, lo podemos discutir después, yo creo que hay muy poca esperanza en que el candidato que finalmente gane pueda ganar en la presidencia. Yo creo que hay muchas señales que dan cuenta de que a pesar de los discursos, la izquierda no se proyecta en el gobierno. Y eso hace que la primaria, al final del día, está más centrada en ver dónde yo mantengo la bandera de mi identidad política. Esa es la razón por la cual compite el PS con el PPD, en mi opinión, que no se explica. De eso quería hablar. ¿Y por qué? Porque yo siento que el mundo de la izquierda hace rato perdió de verdad la esperanza de ganar el gobierno, a pesar de los discursos. Entonces, eso hace que la primaria se proyecta como se está proyectando, con cada uno, con muchos candidatos, con lo cual ninguno logra imponerse. Paula, ¿cómo lees esta dispersión que hay en el socialismo democrático? Éramos pocos, en cualquier partido político, éramos pocos y nos dividimos. Claro, me parece razonable. Éramos hermanitos, ¿no? Y nos separamos de casa. Es bien poco Sí, razonable. voy al tiro a eso. Solamente me quiero unir a lo que dice Max, porque efectivamente la última primaria, que fue la primaria del presidente Boric con Daniel Jadwe, alrededor de 1.300.000 personas fueron a votar.
Y es una cifra súper interesante. Es una buena cifra. Porque si se puede mantener algo parecido, yo estoy súper de acuerdo con que en la medida en que sea más independiente, porque al final 40.000 personas tiene el Partido Socialista, el PPD tiene 25.000, 28.000. Nada. Poquitito, un poquitito. Así que yo estoy de acuerdo que... Y sobre el tema de PS y el PPD, nada, yo creo que habría sido... Yo soy de las que creo que habría sido estupendo haber tenido una sola candidata y no dos. Independiente de quiénes sean, no es una crítica a la persona. Porque el PS y el PPD se lee como una identidad tan parecida en algunas cosas. ¿Podrías decirme rápidamente, es como 1, 2, 3 Nescafé? ¿Se acuerdan que antiguo? Sí. Dígame 3 diferencias entre el PPD y el PS. Rápido. O sea, a mí se me ocurren algunas. Hay una cosa bien histórica. Es difícil, ¿no? No, pero hay una cosa que yo entiendo del PS. El tronco histórico. Obvio, que hay una cosa bastante... O sea, el PS es un partido que tiene casi 90 años. Tiene mucha tradición doctrinaria. Claro, el PPD nació como... Instrumental en el 88. Tal cual, y se quedó y se afianzó, pero en el PPD, el PS ha tenido... Me refería a lo ideológico. Ideológicamente... Si tú tuvieras que elegir militar, tuvieras que hacer... No, claro, no claro. creo que diría, me voy a ir a este porque tiene 94 años o este porque tiene 40 años. No, entonces, porque hay cosas que te representan... En las definiciones, ¿sabrías decirme grandes diferencias? O sea, yo creo que las diferencias de los dos tienen la tradición es una cuestión muy relevante en la historia de los partidos políticos, muy relevante. Y la tradición del Partido Socialista como un partido cercano a los trabajadores, a la clase trabajadora, un partido que lleva a la presidencia al presidente Salvador Allende. Es un partido que tiene en ese sentido como un peso histórico, que el PPD se ve como un partido más instrumental, un partido que nace al alero de un momento que fue muy relevante, que tuvo un pensamiento progresista interesante, fue temas medioambientales, temas, acuérdense de Guido Girardi en su momento, que fue un hombre como hoy día está en un tema también de avanzada, que tiene que ver con el... Entonces, el futuro. Esa era una matriz que podría haberse puesto de acuerdo, independiente de las dos candidatas que tenemos hoy día, porque en las bases del PS y el PPD, si uno va a las comunas, a las regiones, son bien amigotes, o sea, no son bases que están en la pelea, independiente de que yo estoy de acuerdo con que las primarias son súper identitarias. En la derecha pasa lo mismo. Libertario quiere saber cuánto pesa. Republicano quiere saber cuánto pesa. Renovación quiere saber cuánto pesa. La UDI lo mismo. Algo de eso tienen las primarias. ¿Cuánto de mi sector pesa para la negociación que viene después? Chuta, yo soy de las que creo, y con esto termino, yo me acuerdo que la primaria de la presidenta Bachelet el 2013 fue una primaria en bastante buenos términos, pero hubo quiebres que después era muy difícil de volver a armar. Porque al final tú vas a buscar... Claro, tú vas a buscar a la gente que participa en tu gobierno, en aquellos que estuvieron súper peleados. Entonces, si las primarias pudieran ser un poco más amables, dejarían bastante menos heridos. ¿Tú cómo ves esta dispersión? ¿Y tú ves diferencias claras? Ahora, alguien te podrá decir INRN y la UDI, bueno, ahí hay diferencias históricas también. Sí, pero piensa tú que, Matías, que, no sé, pero lo que pasa, la pregunta, ¿no? El PS y el PPD. Yo creo que la gran diferencia hoy día, hay una diferencia de tono y de liderazgo. O sea, la bancada que tiene el Partido Socialista en la Cámara de Diputados es una bancada ordenada, que funciona bien. El PPD tenía diputados, la mitad se ha ido, ha formado bancadas nuevas. No así en el Senado. En el Senado el PPD es mucho más ordenado que el Partido Socialista. El Partido Socialista también, pero ahí se equiparan. Yo creo que hay diferencias de liderazgo importantes. Y también respecto a la forma en que se han ordenado en torno al gobierno. O sea, al final del día, la presidenta del PS lo ha dicho muchas veces. Nosotros hemos pagado los costos, dice ella, de haber sido leales con el gobierno. Entonces, de haber sido muy leales con el gobierno, cosa que al Partido Comunista y al Frente Amplio le ha salido gratis no votar los estados de excepción constitucional, oponerse, pidiendo vetos para la ley de usurpación, desmarcándose los proyectos de seguridad en el caso del Partido Comunista. Entonces, aquí cada uno juega su carrera. Mira, yo creo que lo que nos está faltando en este análisis es lo que puede hacer la democracia cristiana con Undurraga, en el sentido de que si hay una primaria con poca votación donde gana la izquierda radical, hay una tremenda oportunidad para ese centro concertacionista. Algunos ven a Orrego a la guaita ahí, ¿eh? Que no se inscribe, que es independiente. O Claudio Orrego, que se está proclamado Alberto Undurraga. Está bien, pero representa... Tiene razón. Pero yo creo que si está Alberto Undurraga es difícil que Claudio Orrego se pueda subir. Pero hay un mundo que hoy día está de capa caída, que hoy día está
convocando menos gente, con menos institucionalidad, porque el centro, desde el punto de vista parlamentario, está bastante más desdibujado, pero hay una oportunidad también. O sea, si hay poca gente en la primaria y gana Winter, lo que va a pasar en la izquierda es que el Frente Amplio lo que va a intentar hacer es tratar de poner, ya nosotros somos la izquierda, pum, con Winter. Y todo el resto va a quedar un poco huérfano. Yo no me imagino con entusiasmo de verdad a Paulina Bodanovich o a Carolina Toá sumándose de verdad detrás de la campaña o de Janet Jara o de Gonzalo Winter. ¿A quién beneficia eso? Creo yo, por supuesto que a la actual oposición, pero además ese centro que Alberto Undurraga, calladito, está tratando de poner una bandera, no mezclándose con el Partido Comunista, y creo que eso también es interesante y creo que puede también ayudar a reconfigurar lo que hemos visto en la política chilena. Vamos a tomar contacto con nuestro invitado, que está a la distancia, el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, hola Max, hola Paula, encantado de estar con usted acá esta noche, terminando una ya maratónica jornada de entrevistas. Me imagino, sí, nos imaginamos, bueno, por este nuevo trabajo. Antes de... No, sigamos con el vuelito de esta conversación que estaban teniendo Paula y Max. ¿Por qué ir divididos? Hoy día escuchaba una entrevista al senador Lagos Weber, que no sé si fue hoy día o yo la vi hoy día. Con esto de que uno ve en cualquier momento las cosas, pero creo que fue hoy día. Consuelo Saavedra lo entrevistaba, de hecho, en el diario La Tercera, y clamaba prácticamente a la unidad, cuando queda poco tiempo, porque ir separado en ese mundo al cual ustedes pertenecen, desde afuera al menos se ve, disculpe, casi absurdo perder una oportunidad de la unidad. ¿Le ve tiempo, posibilidad y plazo a la unidad del socialismo democrático? Entonces yo creo que siempre se puede conversar, se puede hablar y buscar la unidad. El problema creo que ha sido muchas veces el tono de desplazamiento hacia el Partido Socialista. El Partido Socialista no puede convertirse en el garante único de la unidad. Acá tiene que haber generosidad de todos, que yo no la he visto del PPD, sino que más bien emplazamientos por la prensa. Entonces, obviamente, cuando hay eso, lo ideal para todos es que hubiera una unidad del socialismo democrático, pero eso se logra conversando, se logra dialogando. No se logra con los emplazamientos diciendo que un partido no tiene derecho a llevar una candidatura, que creo que es lo que se ha dado en los últimos días. No de parte de Carolina Toá, en eso quiero ser claro. Yo con Carolina tengo una excelente relación, la conozco hace muchos años, me tocó trabajar ahora mucho este tiempo cuando ella fue ministra de Interior. Pero creo que de ciertas autoridades del PPD la respuesta ha sido más bien de emplazamiento hacia el PS. Yo creo que así no se hacen las cosas y siempre creo que hay una esperanza de la unidad, pero también tienen que entender que esta era una resolución de un comité central anterior que se había definido una candidatura propia del Partido Socialista, que el Partido Socialista tiene el derecho a llevarlo y bueno, y es parte de eso entrar a un proceso de primarias, de que haya una competencia, de que puedan haber diversos partidos participando. Y yo desdramatizaría un poco esta situación, con que creo que no es lo que le está interesando hoy día a la ciudadanía, esta pelea sobre si el PPD y el PS son hermanos, primos. Sí, pero más allá amigos. de la dramatización, este es un tema aritmético. Los números no sé si les van a dar. Hay un tema matemático, pero también yo creo que en eso hay que tener mucho ojo. Yo estaba escuchando atentamente lo que hablaban antes. Las bases socialistas muchas veces no sé si van a ir automáticamente, no va a haber un trasvasije exacto a Carolina Toá si no hubiera una candidatura del PS. Yo me toca trabajar, bueno, la última semana sobre todo he tenido que hablar mucho con las bases del partido y no es una visión tan monolítica, no es una suma tan exacta que los votos se trasvasijan de uno al otro. Yo creo, por ejemplo, el PS tiene una fuerte presencia en el mundo del trabajo, el presidente de la CUT, el presidente de la NEF. Yo no sé si personas que son del mundo sindical en una disyuntiva de Carolina, que son socialistas, en una disyuntiva de Carolina Toá, Janet Jara, van a ir tan de manera automática hacia Carolina. Yo, con todo el cariño que le tengo a Carolina, no creo que funcione así el tema. ¿Y usted en esa disyuntiva? En la disyuntiva de que, no, mi candidato hoy día es Paulina Bodanovich. No, pero en la disyuntiva, usted planteó una disyuntiva para los militantes de base, usted es un senador de ese partido. Antes Sí, disyuntiva, obviamente mi candidata, si no estuviera Paulina Bodanovich, sería sin duda Carolina Toá. Hoy día está Paulina Bodanovich y es mi candidata, pero digo, el PS es un partido muy diverso y creo que habría personas que podrían ir por Janet Jara, pero incluso personas que podrían ir por Gonzalo Winter en una eventual no candidatura del PS. Cuando lo hacen como una medida de que va a ser automático el pase de la votación. Eventual, que se baja, no funciona así tan aritméticamente. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que darle una identidad a este mundo socialdemócrata
pero también seamos realistas de que esto no es una cuestión de un trapacito Sin exacto, duda, que el Max. PS también representa algo distinto. Sí, senador Max Sí. Pávez quiere... Senador, muy buenas noches. Felicitarlo ahí por su juramento, desearle mucho éxito. Muchas gracias. En su minuto hubo senadores socialistas que estuvieron apoyando, que eran parteros de apoyar a la ex ministra Toá. Y la sensación que ha ido quedando, quiero ser muy respetuoso en esto, es Sí. que la candidatura de la ex ministra, que en su minuto se notó era una candidatura que podía generar cierta atracción, cierta fuerza, en los hechos no ha pasado eso. La presidenta Bachelet nunca le dio su apoyo. En su minuto, el presidente Boric, cuando la ministra Toá sale del gabinete, el presidente Boric, que hoy llama a la presidencia, dijo: Carolina, tú tienes que liderarnos, las fuerzas progresistas, como que parecía que era muy obvio el liderazgo de Carolina Toá, cosa que al final no terminó pasando. Entonces, mi pregunta es, si a usted no le duele esa situación en el fondo, si es un fracaso o no para usted en lo personal, que tuvieron que generar una candidatura como el de Paulina Bodanovich, que también nace un poquitito desde la herida, desde un orgullo herido, más que con la fuerza necesaria para generar una discusión al interior del socialismo democrático. O sea, en el fondo ¿usted cree que lo de la Paulina Bodanovich también se circunscribe al hecho de que la candidatura de Carolina Toá no ha aprendido lo que algunas personas, incluyendo senadores de su bancada en su minuto, habían esperado que aprendiera? Yo no concuerdo con eso, Max. La verdad es que yo creo que acá esto no es una candidatura reactiva a nada, es una candidatura que nace de una decisión que había tomado un comité central anterior, que era explorar la posibilidad de tener una candidatura propia. Y acá nace de la solicitud de, por ejemplo, los gobernadores regionales socialistas, también los varios dirigentes sindicales, incluido David Acuña, el presidente de la CUT, que firman una solicitud para que Paulina compita. Y yo creo que no tiene que ver con lo de Carolina Toá, que yo no concuerdo tampoco que esto estamos en un proceso de primaria, se está viendo. A esta altura, en la elección anterior, si no hubiéramos quedado con la foto de ese momento, hoy día estaríamos con presidente Daniel Jadwe o Joaquín Lavín. Sabemos que ellos dos están en situaciones no muy cómodas en este momento. Es verdad. Entonces, yo la verdad es que creo que acá la candidatura de Carolina está avanzando, la de Paulina también, y creo que eso le da variedad a una primaria que lamentablemente el sector Max no pudo conseguir una primaria a pesar de los malabares que hicieron, que incluyeron hasta Checho Irane. Finalmente creo que acá lo que necesitamos es desdramatizar que en una primaria obviamente los sectores compiten, muestran sus diferencias, pero hay elementos mínimos que llevan y que acá el que gane va a ser apoyado, porque parte de la base es eso. Y sobre la presidenta Bachelet, a mí me pareció muy bien lo que ella hace, llamar a la unidad, llamar a una campaña limpia y no tomar una decisión por un candidato u otro. El liderazgo que tiene Bachelet es importante y bueno, sin lugar a dudas, a mí me llamaría mucho la atención que el presidente Boric tomara una decisión dentro de los candidatos. Yo creo que él además son dos personas que fueron su exministra, otro es de su partido, o sea, el Fue su Partido Socialista, colaborador un y partido amigo. presidente, un partido eje, o sea, yo creo que no queda más que el presidente Boric tener presidencia en esta primaria y así lo ha pedido también a los miembros del gobierno, que obviamente todos sabemos a quién apoya cada cual en su fuero interno, las personas no Sí. son un núcleo político, pero Senador. finalmente, dígame. Paula. Senador, buenas noches y felicitaciones por su juramento. Quisiera preguntarle sobre la diferenciación en una primaria con el gobierno, que ese es un tema probablemente, no sé si complejo, pero ustedes han sido parte activa del gobierno y hoy día toca competir y en la competencia toca crecer. Y en ese crecimiento hay algo de diferenciarse. Probablemente el paso siguiente va a ser criticar. ¿Cómo ve usted esa diferenciación con el gobierno? Bueno, yo tengo una visión bien especial a eso. Yo me he destacado por ser un diputado bien disciplinado con el gobierno. Yo la verdad es que he sido bien de seguirla en el gobierno. Cuando fueron, por ejemplo, el primer retiro que le tocó el gobierno, andaban todos escondidos. Yo fui a programas de televisión a decir que estaba en contra de ese retiro, apoyando al ministro Marcel. Pero creo que obviamente cuando hay una campaña uno no puede buscar una continuidad absoluta con el gobierno. Esa cuestión es un error en cualquier momento y un gobierno que hoy día yo tengo ahí matices porque hay un 30%, digamos, duro de apoyo que varía poquito, digamos, para arriba, para abajo,
pero ese 30% tiene distintos matices, desde el que apoya completamente y que le pone promedio 7, al que le pone promedio 5, digamos, que le gusta en gran parte, pero por ejemplo, como yo no estuve de acuerdo con los indultos, no estuve de acuerdo con las pensiones de gracia, ciertas personas, si entramos a eso, obviamente hay una serie de matices, y obviamente uno no puede ser, la obcecación es mal consejera en política, decir que todo se ha hecho perfecto es mala consejera, y el mejor signo de eso es que el propio gobierno ha enmendado el rumbo en un montón de cosas que empezaron de una forma. Porque partimos, ¿se acuerdan? La primera, por ejemplo, me tocó una situación paradójica, que en la mañana me tocó ver un estado de excepción en la Cámara y después en la tarde estaban votando el mismo en el Senado, cuando yo era senador. Partimos diciendo que nunca iba a haber estados de excepción en este gobierno y ahora somos el gobierno que ha tenido más estados de excepción en la historia de Chile. Y obviamente eso tiene que ver con un cambio y un giro que no podemos negar, y ese cambio y giro es parte de decir se ha ido perfeccionando el camino de lo que se está haciendo. Entonces, obviamente yo creo que es mala idea que haya una discusión, obviamente va a haber matices distintos sobre la obra del presidente Boric y su gobierno, pero también no podemos decir, y yo en eso, cuando tratan de decir, no, nosotros nos vamos a diferenciar absolutamente del gobierno, cuando el Partido Socialista tiene hoy día el ministro de Interior, la ministra de Obras Públicas, toda la ministra de Defensa, tiene el ministro de Vivienda. O sea, yo en eso creo que es parte de uno tener un mínimo de responsabilidad política, que yo lo he hecho acá, por ejemplo, en mi región. Yo tengo el ministro de Vivienda que es socialista, y tengo un proceso de reconstrucción en ciernes en la comuna de Viña del Mar. Yo no puedo descartarme totalmente de lo que es mi partido y mi gobierno. Creo que eso es también una lealtad que uno tiene que tener, pero obviamente siempre uno va a matizar, y uno matizar qué cosas se han hecho mal, qué cosas se pueden mejorar y qué cosas tienen que tener continuidad. Senador, ¿usted podría ir a la reelección como diputado? He escuchado que usted quiere volver a esa calidad una vez que termine este periodo, completando el de la senadora Allende, o va a postular, porque la cantidad de cuerdas para ese trompo, la cantidad de personas que querían a candidato al Senado en los dos lados, por Valparaíso, es impresionante y no da para tanto. ¿Usted para qué va a postular? Yo la verdad es que primero que nada yo lo he dicho, yo no busqué nunca que me nombraran a este cargo, no hice lobby, no llamé a nadie, fue una situación donde la senadora Allende lo propuso, la presidenta del partido me dijo que era conveniente y después me aprobó la comisión política. Y yo señalé que yo estoy disponible no fue tan pacífico. Eso fue un poco más difícil de lo que usted lo está planteando. Ese fue un resumen sí, endulzado bien ejecutivo. 11:30 de la noche para no entrar de nuevo en la historia de los oficios que van y vienen y todo eso. Sí. Pero en general yo dije eso, señalé, bueno, yo tengo un distrito hoy día de 12 comunas. Yo no buscaba ser senador y tengo un distrito de 12 comunas que los conozco bien, yo soy viñamarino, soy de acá, digamos, y me agregan 26 comunas de un día para otro. El Partido Socialista estuvo buscando un candidato acá. Lo exploramos Maya Fernández, que finalmente decide quedarse al gobierno. Yo traté de convencer a don Heraldo Muñoz, que no me pescó mucho. Había varias gente, pero la verdad es que nadie quería, precisamente porque esta es una pelea mayor, digamos, hoy día es la circunscripción senatorial que con más votos. Entonces, cuando se ha tratado de hacer, porque han tratado algunas personas de mezclarlo con temas personales que no vienen al caso, acá lo que hay es una realidad política. Y yo lo que dije es que yo en agosto vamos a hacer un análisis de la viabilidad política electoral de seguir en el Senado, volver a la Cámara o irme a la casa. Yo creo que yo tengo todas las opciones abiertas. Yo hoy día estoy acá, me eligieron para reemplazar a Isabel Allende en el Senado, porque necesitaban, y me lo dijeron especialmente, una persona que se pusiera a legislar el primer día, y lo hicimos, aprobamos la regla del uso de la fuerza, que no fuera a prender al Senado. Entonces, en tal situación, yo lo que hoy día estoy concentrado en eso. Y en agosto lo veré con mi partido. No hay decisión aún. Max le quiere preguntar algo. Sí, senador, quiero volver un poco al escenario de la primaria. Dígame. Porque lo que ha hecho el Partido Socialista de forma valiente también es un riesgo. Las encuestas hasta el minuto no han logrado mostrar que la presidenta del Partido Socialista prenda. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted si han medido que la presidenta del Partido Socialista como precandidata presidencial en una primaria saque un muy mal resultado. Porque yo miro de afuera, por supuesto, y yo entiendo que el contexto en el cual nace la candidatura de la senadora Bodanovich, de quien tengo la mejor opinión, es un contexto de cierto dolor o de cierta rabia. ¿Respuesta la de usted? Es una candidatura más visceral, no estaba en el horizonte. Entonces, esto tiene un problema, que es que la presidenta de un partido emblemático de la centroizquierda chilena le podría ir mal en una primaria. Es decir, ¿qué pasa si Paulina Bodanovich sale cuarta, sale tercera, sale desde debajo del Frente Amplio?
¿Ese riesgo lo han medido ustedes? Y usted votaría por, no sé, pues me imagino que va a apoyar al candidato que gane, pero si gana Gonzalo Vinter, ¿usted va a hacer campaña por Gonzalo Vinter? O sea, lo primero que voy a dejar claro es que nosotros participamos en primaria y nosotros somos responsables. Y al que gane la primaria vamos a estar los socialistas y yo en lo particular apoyándolo sea cual sea. Si gana Jaime Mulet, si gana Vinter, si gana la Janet Cara, si gana la Carolina Toá, vamos a estar ahí apoyando. Y si gana Paulina, sin lugar a dudas. Obviamente, siempre competir es un riesgo. Y nosotros lo hemos dicho, pero no podemos. Yo una vez escuché a Ricardo Lagos que me dijo cuando yo era muy joven, dijo, cuando uno busca, está en política, no se mueve por la encuesta. Uno lo que hace es tratar de que se mueva la encuesta por lo que hace uno. Entonces, la verdad que yo creo que acá en el Partido Socialista esta es una campaña incipiente, lleva menos de 2 semanas candidata Paulina Bodanovich, con una semana bien difícil, con todo este afer del oficio que entra, que sale, donde yo me vi involucrado. Entonces creo que ahora es el momento que con propuestas estas encuestas empiecen a cambiar. Yo creo que en eso hay que tenerlo claro y no es menor un partido que movilizó, probablemente el único partido en Chile que para una elección moviliza 18.000 personas a votar presencialmente. O sea, el Partido Socialista es una fuerza real, entonces de realmente cuando se dice eso y en una primaria que sabemos que muchas veces una persona contesta la encuesta de la primaria, pero después no va a votar a la primaria porque es un voto voluntario, Paula le quiere... yo creo que no, Sí. no consideraría tan de sobremanera que eso pase. Senador, y le quería preguntar, ¿se atreve a hablar de una cantidad que sea capaz de movilizar esta primaria? Estábamos hablando recién que la primaria anterior entre el presidente y el alcalde Jadwe movilizó alrededor de 1.300.000 personas. ¿Usted piensa que esta es una primaria que tiene el vigor, el tono, las ideas? Y si es así, ¿se atreve a pensar en una cantidad de personas que se pueden movilizar para esta primaria? O si tienen alguna meta, perdón. No Sí. tengo una cantidad exacta, pero yo creo que tiene que menos, y pues soy claro, menos de 1.000.000 de votos sería una primaria bien poco exitosa. Yo creo que más del 1.000.000 de votos es el objetivo. Se la jugó, ¿eh? Ah, Sí. más de 1.000.000 de votos el objetivo. bien. Ya, con esa cifra nos quedamos, queda en el archivo. Tomás de Rementería, senador del Partido Socialista, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Matías, Max, Paula. Muy buenas Esté noches. muy bien. Chao. Vamos a hacer Suerte. una pausa. Es el turno, de que Max se ponga un poquitito en el banquillo, entre comillas, a ver qué está pasando a ese lado. La NOT primaria, La NOT primaria. que no pudo realizarse y una campaña que también parte con bastantes dificultades, como la de Evelyn Matei. ¿Logra dar un giro con su nuevo jefe de campaña? A la pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Pablo Walker y Max Pavés nos acompañan. ¿Quieres partir tú, Max? Porque ya planteamos más o menos lo que vamos a hablar en este segmento, que es un sector que es la paradoja que tiene la candidata cómoda, porque las encuestas hace rato indican que va en primer lugar. En los escenarios posibles que se puedan dar, ganan cualquiera de ellos, según todas las encuestas hasta donde yo he visto. Sin embargo, la noticia que ha dado Evelyn Matei en las últimas semanas son 4/5, esta semana otra, semi-metidas de pata, unas más profundas y que han tenido más costo, otras menores, que las cámaras del Estado Nacional, que se equivocó, no se equivocó. Pero entre pito y flauta no ha acertado ni una, como se dice en buen chileno, en la última semana. ¿Es inquietud? ¿Es sentirse muy cómodo, sobreconfianza? ¿Qué es lo que pasa, Max? Yo no veo que la candidatura de Evelyn Matei esté en un problema. Obviamente que hay semanas mejores que otras, por cierto. Y tampoco voy a esconder el sol con un dedo diciendo, no, mire, aquí no ha pasado nada. Nosotros hemos tenido algunos errores no forzados, traspiés, desacierto, el sinónimo que uno quiera poner, pero que en el contexto de una campaña que es competitiva, con una candidata seria, que en todas las encuestas gana, por supuesto que eso te pone en una posición en la cual todo lo que tú vas haciendo o no va generando mayor impacto. A mí me sorprende mucho, fíjate, que todo lo que tuitea Evelyn Matei genera una reacción, mueve la aguja, y eso es propio de los liderazgos consolidados. Nosotros queríamos una primaria, Matías, Paula, y una primaria que reflejara el 62% del rechazo. Ese era nuestro anhelo desde Chile Vamos. Y la candidata Evelyn Matei, a pesar de que ella podría haber dicho, no, mire, yo no vamos a una primaria porque mi liderazgo, etcétera, ella se quiso someter a una primaria. No pudimos hacer una primaria del 62%. No estoy diciendo nada nuevo por si acaso. Y la alternativa, y yo lamento mucho que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, en un acto, en mi opinión,
de falta de visión, cuando nosotros podríamos llegar con un candidato que podría incluso en algunos escenarios con una buena campaña ganar en primera vuelta. Con mayoría parlamentaria, hay algunos sectores en la oposición, en la derecha, que hayan preferido maximizar el rendimiento parlamentario y no la unidad en torno a la presidencia. Está bien. Intentamos un segundo camino, que me parece sincero, sensato, que era buscar qué otra primaria amplia se podría tener al interior de nuestro sector con personas que, dicho sea paso, con esa primaria? o sea, yo el jueves pasado estuve acá, aquí mismo, hace 7 días atrás, yo estaba defendiendo de manera intelectualmente muy honesta que una primaria entre personas que tienen votos. Si la diferencia entre la primaria que se está armando al frente con exministros de un gobierno débil, etcétera, aquí el senador Cruz Coque, el senador Chaguán tienen tremendas votaciones, Evelyn Matei para qué decir, y eventualmente, a margen de la anécdota de Sergio Iranes, digamos, también estaba Rodolfo Carter. O sea, esa era una primaria que se dibujaba bien y después la verdad que por distintas razones no funcionó. Pero creo que el esfuerzo de haber intentado ofrecer una alternativa movilizadora en un debate de primaria no lo pudimos conseguir, pero no me parece que en el contexto que tenemos nosotros, que es la candidata que tenemos, eso en sí mismo sea un gran fracaso para el sector. Al contrario, creo que fortalece, perdón, para terminar, creo que fortalece la idea de que la candidatura de Evelyn Matei es seria, que es difícil contrastarla, y creo que en esa dimensión tampoco estamos buscando una primaria por hacer una primaria. Por eso yo valoro este esfuerzo de que hubiese sido amplia, con senador, en fin, con el exalcalde Carter, pero tampoco es que busquemos cualquier tipo de primaria por tener una primaria. Entonces, en ese sentido, un fracaso, no pudimos. Paula, lo que le ocurrió a Evelyn Matei, un fracaso en una semana, no de la candidatura completa, pues. Es un traspié, ¿cómo lo O sea, a mí me definirías? pareció bochornoso, para ser como justa con las palabras, y bochornoso también para ella. Yo creo que, yo comparto con Max, que ella es una candidata súper consolidada, es decir, lleva la ventaja en la mayoría de las encuestas, y por lo tanto, ¿qué pasa un poco con los liderazgos de las mujeres en política? Y en eso me quiero meter también en ese terreno. Yo creo que la candidata Matei es una candidata que tiene bastante claro el norte y que probablemente los partidos tienen que ordenarse bajo el liderazgo de una mujer, que es algo que a los partidos en general les cuesta un poquitito. Yo trabajé mucho tiempo con la presidenta Bachelet, y algo de eso también había en algunos partidos. Claro, porque no están acostumbrados. La política suele ser un reino bien varonil y las candidaturas de mujeres a presidenta también. Entonces, me pareció que le hicieron pasar... Porque los caracteres, sobre todo Evelyn Matei, tiene un carácter muy potente. Cualquier mujer que llega a ser candidata presidencial tiene un carácter súper fuerte. Habrá matices, obviamente. Sí. Pero son mujeres que han tenido que ganarle a muchas cosas para poder instalarse en el top 10 de la política. Y en ese sentido me pareció que una primaria como la que ella buscó en un inicio, con Kast o con Kaiser, era una primaria filete, era una buena primaria. Sí, claro, ¿no? Es lo que queríamos. Y lamentablemente, y supongo que el tiempo dirá qué pasó ahí, la llevaron a una primaria, yo sé que a ti intelectualmente te entusiasmaba, pero desde aquí, desde la vereda al frente, se vio un poco chapucera, ¿no? No se vio con... Porque que renuncia, que no renuncia, que viene, que no viene, que Cruz Coque, que tenía mucha votación, perdona, y con esto terminó yéndose y diciendo, no, ¿sabe qué? Que el jueves santo quiero, el viernes santo no, y el domingo de resurrección menos. Entonces, hubo ahí algo que hizo que la candidata el lunes dijera... De hecho, los presidentes de los partidos no estuvieron de acuerdo, porque Rodrigo Galería fue el que terminó diciendo, disculpen, con nosotros no Exacto, cuentan y termina la candidata diciendo, ¿sabe qué? Por honestidad también y por orden, lo razonable es que no tengamos ese tipo de primaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que para ella fue un flaco favor del mundo, ¿no? Han hablado mucho ¿Puede de esa... ser punto de inflexión, Paula, según tu experiencia, o puede ser sencillamente casi una anécdota al final de la campaña, lo que ocurrió la semana pasada? Yo creo que va a terminar siendo una anécdota. Yo también creo. Sí, yo no creo. Yo creo que No le va a marcar la campaña. No, porque también hay algo. Ella manifiesta carácter cuando ella decide a su jefe de campaña, hasta donde yo entiendo lo decidió ella. Sí, claro. ¿No? O sea, tampoco es la imposición de los partidos. Y ese juego de la candidata mujer
que fue Renovación en algún minuto, que hoy día es UDI, que tiene que ser independiente, que ha pasado por varios cargos, que fue muy cercana al presidente Piñera, pero que también tuvo muy su lejana momento... y muy cercana. Tal cual, pero también tuvo su momento de lejanía. Es alguien que ha demostrado tener herramientas para moverse en este mundo. Entonces, esta primaria de cartón, yo creo que para ella no fue una buena cosa, debe haber pasado mucha rabia. Bueno, por supuesto que, a ver, el resultado final, a la larga yo también creo que va a ser una anécdota del punto de vista que no creo que nadie de las personas que querían votar por Liz Matei por este incidente no van a votar por ella. Al contrario, yo creo que esto se hizo un esfuerzo y no resultó. ¿Qué es lo positivo que veo yo de este esfuerzo frustrado? Que la candidatura de Liz Matei y su potencia electoral hace que los escenarios B o C se vean más forzados porque ella es una candidata muy fuerte. Yo creo que ella logra encarnar muy bien este liderazgo de dama de hierro, del punto de vista de claridad en las gestiones, economista, que entiende los temas de seguridad, que tiene un tono confiable, que tiene experiencia. Y claro, hoy día en la centro-derecha chilena su liderazgo está por sobre el resto, y eso evidentemente hace que el efecto no querido, pero que es inevitable, es que buscar una primaria al interior de Chile Vamos no haya resultado bien. Pero yo creo que esto va a ser una anécdota. Nosotros tenemos que ordenar. Yo creo que la llegada de Diego Paulsen hoy día como jefe de campaña es una tremenda noticia por lo que significa Diego, que es renovación porque es una persona joven, menos de 40 años, pero que fue presidente de la Cámara de Diputados, que lo intentaron censurar 2 veces, no pudieron, que hizo un liderazgo transversal a nivel institucional, fue una persona muy votada en la Araucanía y que es muy respetado por todos los partidos. Creo que esa señal que se dio hoy día con la llegada de Diego Paulsen es un punto de inflexión para ordenar, para poder potenciar los equipos tanto programáticos como de campaña y ya ponernos 100% en modo electoral con Diego a la cabeza. Yo te quería preguntar algo que me llamó la atención, una frase de la candidata Matei. Dijo en algún minuto, si no pasamos a segunda vuelta, esto es culpa de los K. Esto es culpa de Kast y es culpa de Kaiser. ¿Tú compartes esa A ver, si uno, yo no conozco el contexto de la frase, pero supongamos que fue tal cual. Bueno, evidentemente que matemáticamente, y por eso voy a lo que dije al principio, matemáticamente lo que nosotros queríamos hacer era que dentro del arco del 62%, mira, cuando la oposición funcionó ordenadita con un propósito común, que era derrotar la propuesta constitucional de Elisa Loncón y Jaime Baza, fue perfecta la forma en que nosotros logramos articular una franja, sociedad civil. En ese escenario, si nosotros logramos ese escenario, yo no tengo ninguna duda que Liz Matei iba a ganar. Pero tú sabes que el 62% no es de derecha. No, por supuesto que no, pero es oposición a lo que hoy día ofrece la izquierda, de todas maneras. Por supuesto que no es de derecha. Hay gente en mi sector que se emborrachó, que cree que el 62%... Claro, no, es que eso es bien importante. No, estoy de acuerdo contigo, pero sí, ese 62% sí representa con mucha nitidez una oposición a los planteamientos refundacionales del octubrismo, ciertos sectores del gobierno y también de fin de la Convención Constitucional. Si nosotros teníamos ese ejercicio, no tengo ninguna duda que Liz Matei iba a ganar y que nos permitía llegar mucho más parecido al plebiscito del 62% de lo que vamos a llegar ahora. Por tanto, numéricamente, obviamente, si nosotros no pasamos a segunda vuelta, es porque yo asumo que va a haber alguien de derecha que va a pasar a segunda vuelta y eso evidentemente que ahí estaría la respuesta. ¿Es la posibilidad ¿Crees? Eso te iba a preguntar. ¿Usted ve la ¿crees que es posibilidad posible? la última encuesta hablaba, del fin de semana que pasó, que la posibilidad de que sea Matei y Kast los dos de segunda vuelta? Mira, yo creo Eso que sería un escenario muy... sería inédito en la historia de Chile. Muy impensado, sí. Muy impensado. Yo creo que hay posibilidades que eso pase. Por ejemplo, mi opinión. ¿Qué tiene que pasar para que... Yo creo que si Janet Jara gana la primaria, en una primaria que lo que habíamos conversado, ¿no? Una primaria con poca gente en la izquierda, con mucha fuerza de acarreo, en el buen sentido, me refiero que militantes que van a fortalecer una base identitaria y que gane Janet Jara, yo creo que en ese escenario la marca el Partido Comunista, a pesar de que ella es bastante atractiva como candidata, la marca del Partido Comunista hace que yo creo que hay un mundo ahí que diría, ¿saben qué más? Vamos a votar por Matei para asegurarnos por lo menos que ciertas líneas van a estar presentes en el gobierno. Pero salvo ese escenario, yo no veo que Chile, que es un país equilibrado políticamente, no lo veo. ¿Y tú, no lo Paula, veo. ves alguna opción de que ocurra ese escenario que vimos en las encuestas? O sea, la verdad es que no. Yo creo que este es un país que tiene ciertas como
como claridades en términos de apoyo de las personas. Hay dos extremos y hay un centro bien ancho, que por supuesto no tiene nada que ver con ser el centro de la democracia cristiana, que es un centro que no está ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Y ese centro es el que hoy día se está disputando, a lo menos, Evelyn Matei, Carolina Toá, Paulina Bodanovich. Yo diría que ahí esos tres y alguno que pudiera parecer Mulet, no sé, pero lo conocen poquito. Entonces, en ese espacio entre los extremos, gana alguien de la centro-derecha y gana alguien de la centro-izquierda. Aquí quien gane la primaria, se va a asegurar una competencia derecha con, en este caso yo creo que con Evelyn Matei. Yo lo he dicho otras veces, Matías, yo no sé si lo he dicho acá, pero a mí me parece que si Chile pudiera en noviembre elegir entre dos mujeres, la que resulte ganadora del socialismo democrático y la que resulte, y en este caso probablemente la candidata Matei, la verdad es que sería un lujo de elección presidencial. Haría bien. Bueno, ya tuvimos a la presidenta Bachelet compitiendo con él en materia del 2013, pero entiendo que el contexto hoy día... Bien accidentada. Sí, por supuesto, pero el contexto hoy día es distinto, yo creo para Evelyn Matei, que llegó al final. No, por eso, sí, por supuesto. No, fue una carrera larga, no sí. fue una carrera Yo estoy de acuerdo con eso, que yo creo que al país... A ver, nosotros hemos terminado, fíjate Matías, nosotros llevamos un ciclo electoral larguísimo, esto lo hemos conversado en otras instancias. Nosotros llevamos... El año pasado elección municipal, claro. El gobernador, municipal. Gobernadores, Ya este gobierno ha tenido elecciones. dos plebiscitos. Después hubo otro plebiscito de entrada. Entonces nosotros tenemos un ciclo electoral. Chile no resiste más un ciclo, o sea, se tiene que acabar las elecciones en Chile. Tenemos que volver a un espacio de normalidad donde las autoridades que eligen tienen un sistema político. Tiene que acabar este ritmo. De elecciones, porque llevamos mucho tiempo. Si no, puede ser muy mal interpretado. Las redes te pueden sacar de contexto. Te pueden sacar de contexto. Sí, por supuesto. Entiendo la voluntad de la intensidad de este ciclo electoral tan intenso de elecciones, hace 5 años tenemos elecciones todos los años. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso genera tensión permanente, porque estás todos los años en año electoral. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero abonar la tesis de Paula, de que yo creo que al país le hace muy bien tener un régimen, un momento político de cierta estabilidad. ¿Y qué significa eso? Que exista liderazgo de centro-derecha acentuados, pero moderados, con un horizonte electoral que no sea todos los años, Paula, para efectos de poder normalizar un poquito políticamente el país. No nos quedan tantos minutos, pero anoté algo porque Paula te interrumpió. Dijiste, nosotros si nos ordenamos tras el 62% ganábamos. Lo hicimos muy bien, dices tú, para el rechazo. Creo que sí. Y Paula te dijo, el 62% no es gente derecha, sí, claro. Es evidente. Pero hay otro factor ordenador, que no es el rechazo ni la prueba hoy día, que es el factor ordenador de la seguridad como tema central de preocupación de la sociedad. Si es que quien gane de la primaria a la izquierda o a la centroizquierda no es capaz de convencer a la ciudadanía de que ellos sí representan una opción de orden o seguridad, no podrá ser que así como gente de centroizquierda votó rechazo, que gente de centroizquierda vote Matei, que la vea como una alternativa, o Kast, una alternativa, y dice, mire, voy a cerrar los ojos, yo soy de centroizquierda, pero voy a votar por Kast, porque yo necesito salir a la calle, necesito que alguien le pare la fiesta a los delincuentes, en fin, el narcotráfico, qué sé yo. ¿Ves que puede haber un factor ahí? Porque alguien me decía, un experto el otro día, para ser bien franco, y era del Partido Republicano, decía, esta elección se va a jugar en el orden y la delincuencia. Sí. El resto es un poquito música. Sí, yo no tengo duda. Yo creo que esta es una elección que es una elección de temas grandes, no de temas de nicho, y de temas bien transversales, y la seguridad es uno. Pero a propósito de que a los delincuentes se les va a acabar la fiesta, frase que dijo el expresidente Piñera, y después de su gobierno lo que pasó no fue precisamente que se les acabara la fiesta. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que si somos serios, o más o menos serios, deberíamos entender que el tema de seguridad, crimen organizado, narcotráfico y todo lo que está rodeando este momento en el país no se termina con un gobierno ni con 2 ni con 3. Esto es una mirada que debería a lo menos ser un acuerdo del Estado de Chile. Hay 2 o 3 temas que deberían hacer acuerdos transversales, porque si seguimos usando la delincuencia como ese espacio donde di cosas de delincuencia, porque a la gente le encanta escuchar cosas de delincuencia, que dicen que se filtró un audio de la candidata Matei en alguna reunión, habla de delincuencia, promete, a la gente le encanta eso.
Eso es lo que no tenemos que hacer. La ministra del Interior, la ex ministra del Interior, en ese sentido yo creo que, a diferencia de lo que cree la oposición, que eso es una carga, al final el gobierno del presidente Boric, de manera probablemente muy poco... Inesperada. Exacto, esa es la palabra, Porque de manera sí, inesperada. se fue subiendo ese caballo en la medida que fue avanzando. Leyes, nueva ley antiterrorista en este gobierno. Probablemente una inversión que el gobierno anterior tuvo que trabajar en la pandemia. No le alcanzaba la frase del plata, presidente probablemente. Boric de que la inseguridad es un impuesto, uno se la puede haber escuchado a Carlos Cáceres. pero Impresionante. No, ese- entonces, claro. lo que quiero decir es que sí, se va a medir ahí, pero yo creo que a estas alturas la gente logra entender que no es un problema ni de Boric, ni de Piñera, ni de Bachelet, ni de No, Lagos no, por no, volver no. atrás. Pero otras son- O esto es un problema que lo tomamos en serio, o pucha, la situación puede ser bien compleja más adelante. Don Max, Paula, se nos termina el tiempo, temas hay infinitos. Cuando quiera, volvemos. También nos quedan muchos jueves para seguir conversando. Muchas gracias, Paula. Max, Gracias, Matías. Gracias, Paula. Max. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos cada jueves, el domingo en Estado Nacional y siempre aquí en TVN, Canal 24 Horas, con todas las noticias. Buenas noches y gracias por venir.